alejado, Señor, de tu presencia. Levanta tus manos al cielo y dile: ayúdame. Sintonizas Ministerio Dominical Cristiano. Ayúdame, ayúdame. Necesito yo de ti, necesito de tu presencia, Padre Dios. Necesito yo de ti, necesito de tu presencia, Padre Dios. ayúdame, Dios mío. Ayúdame, 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 ayúdame. Necesito yo de ti, necesito de tu presencia, Padre Dios. Necesito yo de ti, necesito de tu presencia, Padre Dios. Necesito yo de ti. Sintonizas Ministerio Dominical Cristiano. Café 99. Necesito yo de ti, necesito de tu presencia, Padre Dios. Bienvenidos a su programa evangelístico con su pastor Enrique de Paz por Radio Café 90.9 FM. Comparta transmisión y sé parte de los bendecidos. Las cosas están. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga a todos. Un gusto nuevamente estar otro día en este lugar para poder, uno hacer la voluntad de Dios en este lugar maravilloso de Radio Café. Un gustazo grande poderles saludar en el nombre de Cristo para que seamos siempre bendecidos por la misericordia de Dios que siempre son en abundancia. Así que una bendición grande. Otro día aprovechar la oportunidad de poder estar en este hermoso lugar para poder siempre gozarnos en la verdad de Cristo, en la bendición de Dios, ya que Él nos ha bendecido y nos ha provisto de muchas bendiciones y que nos gozamos en el Señor. Vamos a irnos a la palabra de esta hermosa hora. Vamos a irnos al mensaje especial de esta hermosa hora. Vamos a seguir, deleitándonos, bendiciendo nuestra vida, el día a día, cómo debemos andar o comportarnos en el Señor, ya que es importante que cada día nosotros, andemos en obediencia al Dios de misericordia y amar siempre esa verdad sobre todas las cosas. Vamos a leer acá el Evangelio de Mateo 3:8, nos dice esta hermosa palabra. Evangelio de Mateo 3:8, y nos dice aquí la hermosa palabra de nuestro Dios: hace frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el texto, hace frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a meditar bajo el tema, o bajo la bendición de esta hora, el fruto del verdadero arrepentimiento. El fruto del verdadero arrepentimiento. Qué importante, saber el trabajo que llevó cada apóstol o Juan en su tiempo. Y una de esas cosas que él declara a todos aquellos que venían a él, a todos aquellos judíos que se acercaban queriendo pasar, el bautismo, hacer, dar las paces con Dios. Pero ante todo eso, hallamos algo que Él hace esa invitación o conoce a través del Espíritu Santo. Les invita, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Un llamado especial para servir a Dios. Un llamado importante para ser agradable
ante la presencia del Dios que vamos a servir. Entonces, acercarse a los caminos de Dios, pedir a Dios, requiere ese acto de cambio de mentalidad, dejarse gobernar por Dios, dejarse guiar por Dios. En ese caso, vimos la realidad, la razón por qué ellos venían hacia Juan. Y algo que estos personajes tenían, digamos, que Dios les mostraba la actitud de aquellos que venían de una manera mezquina a presentarse o querer aparentar lo que ellos no iban a cumplir. Entonces, cuando vimos el llamado que hace Juan hacia los judíos, porque no era solamente de venir, digamos, vamos a hacer las paces con Dios, pero no se trata de eso, porque Dios a quien nosotros servimos, Él escudriña la mente y el corazón. Si en realidad queremos agradarle, queremos honrarle, si en realidad va a haber un cambio que va a ser Dios en nuestras vidas. Por eso, cuando tenemos esta parte, el fruto del verdadero arrepentimiento, el fruto del verdadero arrepentimiento no procede, digamos, siempre tiene que ser humilde ante Dios, reconocer la condición en la cual uno está delante de nuestro Dios. Y cuando usted y yo reconocemos la condición, cuando usted y yo reconocemos nuestra condición que nos separa de Dios, entonces venimos y le pedimos a Él que nos ayude. Le pedimos a Dios que tome el control de nuestra situación. Lamentablemente, hoy en día también necesitamos que cuando nos acercamos a Dios, debe de ser sinceramente, porque vamos a honrar su nombre, vamos a honrar ese paso. Entonces aquí Juan hace esa invitación sobre hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque algo que sí el creyente debe de saber, que a Dios no lo podemos engañar. A Dios no podemos engañarle. Dios conoce la mente y el corazón del ser humano. A Dios no podemos engañarle, porque Dios es omnisciente, omnipresente, Él lo sabe todo. Él conoce nuestra condición, cómo andamos, cuál es nuestro comportamiento, cuál es nuestro proceder día a día en este mundo. Si nos apartamos de las cosas malas y decimos no a las cosas que dañan nuestra comunión con nuestro Dios, es hacer cosas, digamos, hacer frutos dignos de arrepentimiento, es alejarnos de aquellas cosas que deshonran el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos dejemos guiar por Él, que usted y yo, que haya un cambio en nuestra vida, que haya una verdadera, digamos, deseo, que Dios sea nuestro guía, que Dios sea el centro de nuestro corazón. Y en eso estaba, digamos, estos personajes, en eso estaba Juan al ver, digamos, que venían multitudes a Él. Y bueno, hoy en día, nuestro deber, bueno, siempre que cuando una persona se acerca a la iglesia, bueno, le damos la bienvenida y bueno, le invitamos a seguir adelante. Pero ya cuando una persona ya tiene tiempo en el evangelio de estar perseverando y no quiere, digamos, como someterse más a lo que cómo debemos andar en la verdad de Dios, porque Israel siempre sabemos que ellos desde su niñez son instruidos
en el caminar en obediencia a Dios. Lamentablemente, en el proceder del que van pasando los tiempos, siempre ocurre el desviarse de los caminos de nuestro Salvador. Y esa es la razón que se le llama a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos en realidad de frutos reales, de poder honrar a nuestro Dios. Entonces, cuando tenemos este llamado, es un llamado especial de que se hace para la vida de todas las personas que deseamos agradar, honrar a nuestro Dios. En el punto número 1 encontramos este llamado especial. Él dice este llamado, digamos, el punto número 1 se nos hace un profundo pesar por sus pecados delante de Dios. Un profundo pesar, observe, por sus pecados delante de Dios. Como siempre lo decimos, a Dios nunca vamos a engañarle. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Y a Dios, como le repito, admiramos a David, admiramos a este personaje, admiramos su sinceridad con Dios, admiramos su parte sensible hacia la presencia de su Dios. Porque muchas veces tomamos la referencia del salmista David, pues como con la condición humana del hombre. En cierta ocasión él le falla o le falló a Dios en diversas ocasiones. Y siempre él reconocía delante de su Dios. Él sabía, bueno, que le había fallado, ofendido. Y una de esas que aprendemos nosotros, que siempre fue sincero para con Dios. Él siempre fue sincero, honesto. Y él le pedía misericordia. Él le pedía que Dios lo escuchara, que lo oyera, que lo librara de muchas angustias, adversidades que habían en su vida. Ese era un personaje sincero, honesto ante los ojos de Dios. El reconocer no es estilo de debilidad, sino reconocer la condición que si el hombre persiste en la desobediencia, en las cosas malas, jamás le va a ir bien, porque el Dios a quien usted y yo servimos es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente, que lo sabe todo y que no podemos ocultarle nada. Entonces, esta parte del primer punto, el profundo pesar por sus pecados delante de Dios, ellos tenían que reconocer. Ellos tenían que reconocer la condición en la cual ellos se encontraban. Como le digo, lastimosamente, esta gente venía de apariencia, venía hacia Juan. Y por eso él les deja ir esa frase. Hace frutos dignos de arrepentimiento. Porque no es solamente de aparentar lo que uno no ve en el Evangelio. No es de solamente aparentar. Porque de apariencia el Hijo de Dios tiene que ser legítimo. El Hijo de Dios tiene que ser legítimo, honesto en todo su proceder, en todo su andar, en todas sus condiciones, el día a día. Porque conocimos a quien servimos. Es un Dios grande, es un Dios fiel, un Dios conocedor de las cosas que se mueven o lo que el hombre hace en vida en este mundo. Reconocer su condición, reconocer el ambiente en el cual se mueve y no justificarse, no pedir el perdón, la misericordia del Dios vivo hacia nuestras vidas. Reconocer quiénes somos, reconocer la condición en la cual el hombre se encuentra y venir, digamos, a recibir el oportuno socorro de parte de nuestro Dios. Debemos valorar
el plan de Dios. Allá dice en Segunda de Crónica, hallamos una frase 7:14. Segunda de Crónica 7:14, hallamos una frase muy importante de que nos da este libro. Una frase necesaria. ¿Por qué debemos ser sinceros con Dios? ¿Por qué debemos ser sinceros? Mire lo que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre dice es invocado. Vea esta determinación. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado. ¿Por qué es necesario humillarse? ¿Por qué es necesario reconocer? ¿Por qué hay gran necesidad reconocer la condición que la humanidad se encuentra, o el creyente mismo? Aquí es un llamado en Crónica hacia el pueblo de Dios, hacia la nación hebrea. Dice: si humillaren mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vean las bendiciones que hay cuando uno reconoce la situación de un pueblo de Dios, de una iglesia de Dios. Veamos la bendición que existe, la promesa de Dios. Vean, las promesas de Dios son grandes. Las promesas de Dios son lindas y maravillosas. Entonces acá en el libro de Crónicas hay esa invitación, hay ese llamado, que es necesario esa acción. Si se humillare mi pueblo, como le repito, dice: hacer fruto, dice Juan, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué estaba pasando en la época de Juan? La gente quería aparentar lo que no iba a cumplir. Por eso él no les suaviza el mensaje, la expresión que se la deja ir. Él no suaviza la palabra cuando él se la deja ir, le indica, digamos, cuál iba a ser, digamos, la bendición que iban a recibir de parte de su Dios. Veamos las bendiciones que recibimos nosotros. Por eso hay necesidad en nuestra vida, en cada pueblo, en cada iglesia, la necesidad de caminar honestamente con Dios. No es un compromiso con el hombre, sino con Dios mismo. Porque el trato, quien lo llamó a su redil, no ha sido el hombre, ha sido Dios. Quien nos llamó a su redil ha sido Dios. Quien nos invita, quien nos motiva, quien nos insta a caminar en obediencia, es Dios mismo. Uno lo que hace es repetir lo que Dios nos ordena a decir. Por ejemplo, Juan, él repitió lo que Dios le había dictado en su corazón. Dile a esta gente que haga frutos dignos de arrepentimiento. Observe lo que le dice ahí: que hiciera frutos dignos de arrepentimiento. Y otro que ellos, como le repito, que no deseaban dar su brazo a torcer, que estaban ofendiendo a Dios. Estaban ofendiendo a Dios. Entonces, cuando viene esta gente aparentando lo que no era, el Espíritu Santo, que escudriña la mente y el corazón, el Espíritu Santo que conoce la condición del hombre, entonces tenemos, dice, hace frutos dignos de arrepentimiento. Y acá dice: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado. No solo por aparentar piedad, no solo por aparentar honestidad, porque en la vida del creyente no es de apariencia, sino ser sinceramente lo que somos, honestos ante los ojos de Dios.
Por eso admiramos a David. Él era sincero con Dios. Él era honesto con su Dios. Él era honesto. Y siempre él deseaba que Dios lo llenara de su bendición. Por eso vemos la humillación de él. Reconocer su condición, reconocer lo que estaba malo delante de los ojos del Eterno, de Adonai Elohim, del Dios soberano, creador de todo. Reconocer la condición, reconocer el ambiente en lo cual nosotros estamos. Él le dice ahí, en cierta ocasión, él le reclama o le pide a Dios que le regrese el gozo de su salvación. Porque muchas veces nosotros andamos tan apagados, andamos tan lejos de la presencia de Dios, porque estamos haciendo lo que nosotros muchas veces queremos y no nos humillamos al llamado de Dios, y no nos humillamos delante de aquel que es digno de obedecerle, que es digno. Entonces, ¿qué dice el punto número 1? El punto número 1, ya lo vimos, lo que pide ahí Dios. Un profundo pesar por sus pecados delante de Dios. Ese es un profundo pesar por sus pecados delante de Dios, no delante de los hombres, porque con los hombres a quien ofendemos continuamente es a Dios. A quien el hombre, el creyente, ofende es a su Dios, aquel que un día lo salvó, lo rescató de las vanidades de la mente. Pero que hoy en día esa invitación existe a hacer, digamos, una actitud positiva. En Santiago capítulo 4, 9 hallamos esta parte. Santiago dice, mire la palabra de nuestro Dios. Encontramos otra frase. Santiago allá nos expresa otra de esas grandes verdades. ¿Por qué debemos reconocer nuestra condición? ¿Por qué debemos venir delante de ese Dios poderoso, de ese Dios grande, de ese Dios fiel? 9, dice 4, 9, dice la palabra de nuestro Salvador Jesús. Miren la importancia que tiene este mensaje. Afligido, dice, y lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Veamos esta parte. Veamos esta parte. Afligidos y lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en lloro, lamento, tristeza, por haber ofendido la gloria, la grandeza de nuestro Dios, por haberle fallado al Rey eterno, al Dios que nos ama, al Dios que quiere darnos siempre lo mejor, al Dios especial que nos ha amado, que nos ha valorado y que nos ha dado la oportunidad de conocerle. Punto número 2, confesar. Confesar, como dice acá, confesar con sinceridad el pecado. Confesar con sinceridad el pecado, el punto número 2. Ya vemos el punto número 2, también nos invita a confesar el error sinceramente. Y allá tenemos, como el verso Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19, nos dice esta parte importante del libro de los Hechos. Mire, la palabra es transparente. El mensaje de Dios no cambia. El mensaje de Jesús no cambia. Lo mismo que hace más de 2000 años, hombres que sirvieron a Jesús, que amaron su nombre, también invitaron al creyente a vivir una vida honesta delante de su Dios grande y fiel. Verso 19 lo dice:
para que veamos. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o quien dice tiempos de bendición. O sea, estar en Dios es un compromiso. Caminar en la presencia de Dios es una bendición, pero es un requisito de cada creyente reconocer su condición, reconocer su vida, cómo está delante de la presencia de su Dios. Para que vengan, dice, de lo alto tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de tranquilidad, tiempos de bendición. Miren lo especial que es el punto número 2. No es solamente de confesar, sino que vienen bendiciones. Vienen bendiciones a nuestras vidas. Bendiciones grandes. Tiempo de refrigerio, tiempo de aprovechar las bendiciones de Dios. Eso era, muchas veces pedía David en su vida espiritual. Hacía esas confesiones porque quería bendiciones de parte de su Dios para su vida. Una de esas cosas nosotros nos cuesta hoy en día reconocer la condición en la cual muchas veces nos encontramos. Pero cuando se reconoce la condición es porque queremos ser bendecidos de parte de Dios. Cuando a la iglesia se le llama la atención es para que reciba bendición tras bendición de parte de su Dios. Cuando se predica de estos temas es porque queremos que el hermano sea bendecido, sea más bendecido de lo que está siendo bendecido. Porque amar y servir a Dios es lo mejor que podemos hacer. Es lo más especial que nosotros los cristianos podemos hacer. Entonces aquí dice: así que arrepentidos, convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Así que mire qué bonito. Arrepentidos, convertidos. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquella gente? ¿Por qué Juan le dice hacer frutos dignos de arrepentimiento? Porque hoy en día Hoy le hemos perdido el respeto al mensaje fuerte de Dios. Hoy en día la gente, más la culpa la tienen los pastores. Porque a veces la persona que llega, pues rápido uno la va a bautizar, la va a bañar. Y tal vez la persona no tiene el conocimiento de cómo se debe servir a Dios. Ese problema se está dando hoy en día. Uno quiere llenar el número de tanta gente bautizada hoy en día. Cantidad, pero no calidad. Porque hoy en día se ha perdido, digamos, el respeto al temor, hacia la verdadera conversión al evangelio. Cuando un amigo llega al camino del evangelio, por eso dice allá en el evangelio siempre de Mateo, donde invitan a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Cuando una persona llega por primera vez al evangelio, debe de aprender los requisitos, debe aprender de ser obedientes a Dios. Tal vez la persona no tiene tanta culpa, sino el pastor que por llenar números para decirle a la misión: mire, estamos siendo bendecidos, tanto bautismo, y tal vez la persona acaba de llegar y no tiene conocimiento, ya la bautiza, ya a los 3 días ya anda nuevamente practicando lo malo. Juan el Bautista era bien celoso en lo que era el trabajo en la obra de Dios. Era celoso. Eso se ha perdido en muchos pastores. Eso se ha perdido.
Eso se ha perdido, el celo, el respeto a las cosas lindas de Dios. Se ha perdido ese temor. Hoy en día, como le digo, no hay ese llamado de arrepentimiento. No hay ese llamado de sinceridad con Dios. Hace frutos dignos de arrepentimiento. Entonces confesar, dice, la falla. Confesar, digamos, lo malo. Es importante. Confesar con sinceridad el pecado. Eso es bueno delante de los ojos de Dios, no delante del hombre. Por eso instruir al llamado al arrepentimiento, porque uno cuando llega no tiene no tiene conocimiento de nada de lo que es servir a Dios. Punto número 3, dejar los caminos pecaminosos. Dejar los caminos pecaminosos. El punto número 3 es dejar los caminos pecaminosos. Según lo vemos allá en 1 de Samuel 7:3. 1 de Samuel 7:3 encontramos otro texto importante. Porque la Biblia está lleno de llamados a vidas transparentes. 7:3 de 1 de Samuel. Le dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos de Astarot de entre vosotros, preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de las manos de los filisteos. Cuando uno viene y trata, digamos, mire, Samuel hace otra invitación a la honestidad, al propósito. Siempre cuando uno obedece a Dios hay victoria, pero debemos de alejarnos de aquellas cosas, como acá lo dice, acá es explícito, alejarse de las imágenes de Astarot. ¿Cuál puede ser el impedimento para hoy en día para que el creyente tal vez no tenga una imagen de Astarot, una imagen allá de cosas vanas, equivocadas, pero siempre hay cosas que roban la bendición a que Dios nos bendiga, la obediencia a nuestro Dios? Por eso al venir acá, como le digo, al venir a Dios, al venir a la presencia de nuestro Dios, es reconocer, dejar los caminos pecaminosos, porque pecaminoso, bueno, ya lo vimos, no es solamente el que anda en fornicación y adulterio. Pecaminoso es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, como por ejemplo la diosa de Astarot que tenían los israelitas. Habían abandonado a su Dios por andar tras dioses paganos, raros. Todo eso era necesario. Todo eso era necesario hacer. Dejar de lado lo malo. Punto número 4. Abandonar todo pecado conocido. Allá tenemos 1 de Tesalonicenses 1:9. Punto número 5. Los resultados son frutos dignos de arrepentimiento. Los resultados son frutos dignos de arrepentimiento. Según lo que el Evangelio de Lucas 3:10. El Evangelio de Lucas 3:10 también nos enseña esa condición. O sea que si servimos a Dios, debemos conocer los requisitos. Porque estar siempre en los caminos bellos de nuestro Dios. Porque debemos estar siempre caminando con honestidad, con sinceridad, delante de nuestro Dios. 3:10 de Lucas, miren lo que nos enseña.
Veamos esta otra parte. Y la gente le preguntaba diciendo, mire, entonces, ¿qué haremos? La gente venía y le preguntaba entonces diciendo, ¿qué haremos? Respondiendo él les dijo, mire acá. O sea, la gente quería saber, ¿qué haremos entonces? Y más abajo encontramos más respuestas. Entonces la necesidad de caminar honestamente es importante. El hacer frutos dignos de arrepentimiento es necesario para cada creyente. Yo sé que esto lo sabemos todos, los que hemos sido instruidos, los que hemos sido enseñados, los que hemos recibido la doctrina antes de dar el paso bautismal. Y no solamente el paso bautismal, sino que siempre caminar en esta línea de obediencia, arrepentimiento, sumisión a Dios. No solamente para el bautismo, no, vivir una vida siempre en esa línea, en esa seguridad, porque todos anhelamos un día ir al tercer cielo. Todos anhelamos un día caminar por esas calles bellas en el tercer cielo, donde hay plenitud de bendición. Por eso el llamado hacia el mismo creyente, porque aquí más que todo es con la gente creyente. El inconverso sé que tiene que conocer a Cristo. Aquí es llamado a aquellos que conocen el camino de Dios, pero andan equivocadamente en su proceder, en su andar, como queriendo decir, bueno, podemos hacer lo que nosotros querramos y al fin y al cabo no necesitamos tanta sumisión si a Dios lo hizo todo por nosotros. No es necesario tanta santidad, dice, para hacer algo, porque hoy todo eso han metido en la iglesia, hoy todo eso han metido en la congregación, a llenar templos, a como caiga. Pero bueno, el que lee la Biblia sabe que estar en Dios es un compromiso grande. Llegamos hasta el final de este día, hemos reflexionado con esta verdad. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste otro día, Señor, de estar en este lugar. Muchas gracias por las oportunidades que usted abre, Señor, para siempre presentar tu mensaje lindo, especial para nuestra vida. Bendiga, Dios, a todos tus hijos que perseveran, que se guardan para ti. Dale fuerza, fortalézale siempre. Bendiga a todos aquellos hombres y mujeres honestos que caminan contigo en tu obra, Padre. Todos los siervos, pastores, derrame bendiciones a todos los miembros, Señor. Guárdales y protégeles en el nombre de Jesús. Sana, Padre, a tus hijos que están estorbados de salud. Sea usted obrando bendición en sus vidas en el nombre santo suyo. Sea usted glorificándose, Señor, en tu nombre poderoso. Gracias, Padre eterno, te amamos, te servimos. Damos gracias al Cordero en este día, así que siempre le reiteramos la invitación. Si quiere congregarse, le esperamos. Iglesia Cristo Viene, Colonia Galvez. Ahí estamos ubicados a las 3 de la tarde, damos inicio al culto. Será bien recibido si quiere llegar ahí. Si usted se ha retirado de su iglesia y por X razones ya no quiere llegar ahí, así que le motivamos a no esperar tanto tiempo. Lléguese y gócese para que su alma sea bendecida. Y si está perseverando, siga adelante confiando en Cristo, amándole a Jesús sobre todas las cosas. Que el Señor le bendiga. Sintonizas Ministerio Dominical Cristiano. Ministerio Dominical Cristiano. Con mucha más bendición para tu vida.